Nuestro grupo está conformado por Marian Gutiérrez, Martín Corrales, Miguel Rincón y Camila Toro. Entonces vamos a comenzar con la entrevista. ¿Qué distancia o separación debe existir entre política y religión? Debe existir una separación total con respecto a las funciones de cada uno como tal. Uno como, como poder político y dedicado a la administración de los gobiernos y el otro como poder religioso o espiritual de un país donde simplemente dará los principios y indicará los valores que se deben tener. ¿El creyente que actúa en política debe seguir exclusivamente sus principios? Debe estar guiado, no seguirlos textualmente, pero debe estar guiado en sus decisiones, en sus principios morales y de fe. Debemos siempre pensar en que hay que cristianizar la política y no politizar el cristianismo. ¿Hasta qué punto debe obedecer a esos valores? Todo el tiempo deben ser llevados a- al máximo en cuanto a seguirlos, porque son los valores que se van a aplicar en las conductas de las personas y en las leyes que nos van a regir. Lo fundamental siempre son principios y valores. A lo largo de la historia, política y religión han tenido encuentros, y en la modernidad, sobre todo, desencuentros. Hoy resulta claro que estos dos ámbitos deben reconocer su mutua autonomía. Por otra parte, cuando esta distancia se transforma en divorcio, se verifica el empobrecimiento de ambos. ¿Por qué es necesaria entonces la autonomía y por qué es conveniente que no haya un divorcio? La autonomía de los poderes de las iglesias y del Estado deben conservarse porque rigen decisiones diferentes. Una cosa es la política que se debe llevar en un país para que todos podamos convivir y otra cosa son los principios morales. Como dije al principio, una cosa es cristianizar la política para que esos valores se conserven y se tomen decisiones en base a esos valores y otra cosa es politizar el cristianismo que ya nos afectaría a todos y perderíamos valores porque no es lo mismo regirnos o tomar decisiones en base a costumbres que se van adquiriendo muy diferentes a que sean valores y principios que se traen desde los inicios de la humanidad. Hoy el legislador se enfrenta a dilemas delicados como el divorcio, el aborto, las uniones homosexuales, las diferencias morales sexuales, etc. Son temas sobre los cuales desde su creencia podría tener una determinada postura al respecto. Sin embargo, sucede a veces que la comunidad de la que es representante plantea otra visión. ¿Cómo se resolvería ese conflicto? Respecto a esos temas que están de moda y tan vigentes hoy pues en casi todas las sociedades, una cosa es que esas personas tengan unos derechos fundamentales que están definidos dentro de las constituciones y otra cosa es violentar los principios que traen los pueblos y que traen las comunidades y que son los que finalmente rigen y fundamentan ese derecho a que esas personas van a tener, como en el caso de los homosexuales. Ellos tienen unos derechos fundamentales que son el derecho al trabajo, el derecho a una pensión como parejas, porque fue su decisión la que tomó, pero eso no quiere decir que puedan reemplazar a un principio que es el del matrimonio de heterosexuales, que son los que conforman la célula eh, primaria de las sociedades, que es la familia. ¿Cómo se compagina la misión evangelizadora del cristiano con la necesidad de consenso? ¿Pueden estar en contradicción? No, no creo que haya contradicción en eso.
La misión evangelizadora en el cristianismo es una sola, y es promulgar la Biblia y promulgar esos principios y esos valores. Y puede vivir totalmente en consenso con la parte política y administrativa de los estados. No creo que haya ningún conflicto en ningún momento de presentaría. Conviene apuntar siempre a los derechos humanos como punto de referencia. Los derechos humanos simplemente eh, son el resultado de los principios y valores que tuvimos, que ha tenido la humanidad siempre. Lo que pasa es que no podemos empezar a volver derechos humanos costumbres que se han ido desarrollando en torno a las sociedades. Los derechos humanos son unos cuantos y si uno los mira fijamente y los estudia son casi los mismos principios y valores morales del cristianismo, pero le han ido colgando un montón de arandelas en los derechos, como en el caso de la adopción hacia las parejas gays de niños. Tener, tener la adopción no es un derecho que tengan las personas. El derecho lo tiene el niño a ser adoptado y ahí es donde nos confunden y nos mezclan las cosas. Eso tiene que ser claro y es claro ante la ley y es claro ante los derechos humanos. Es que eso es muy diferente.